Espero que tengas ganas de complicarte, porque ya hemos hablado de cómo nos inspiramos, ya hemos hablado de cómo crear un personaje, incluso de cómo crear una ambientación, ya sea fantástica, ya sea realista. Pero ahora llega lo complicado, llega unir todos esos elementos y crear una historia. Así que hoy vamos a hablar justamente de cómo echar a andar ese relato, esa novela, ese concepto que hemos estado trabajando, pero que aún no sabemos muy bien cómo hacer que coja forma. Así que allá vamos. No sé cómo andarás de memoria, pero si no es muy mala, seguramente recordarás que en la segunda lección, cuando hablábamos de cómo se crea un mundo, dimos como dos ideas básicas sobre la manera de escribir. Una era la escritura con brújula, que consiste en que tú tienes unas nociones básicas y te vas dejando llevar por lo que el relato te pide. Y después estaba la escritura con mapa, que es el resultado de un trabajo bastante grande en el que has planificado mucho y ya lo que vas uniendo son los cabos y le vas dando forma a esa historia. Ya te dije que daba igual que te identificases más con la escritura brújula o con la escritura mapa. Que incluso si mezclas ambos estilos, está bien, te pueden salir muy buenos relatos. Ahora bien, una advertencia que quiero que tengas muy clara. Tanto en un estilo como en otro, tienes que tener un trabajo previo, tienes que tener unas notas previas, por mínimas que sean. Esa idea de que nos sentamos a escribir y todo va fluyendo en orden, con perfecta coherencia, todo bien conectadito, eso no ocurre. Hace falta un trabajo previo. En el taller siempre me comentáis que os agobiéis un poco porque avanzáis despacio, tenéis que volver atrás para revisar algo, borráis algo que ya habéis escrito, hay una idea que ha evolucionado y ahora tienes que retocar el relato. Vale, pues todo eso es perfectamente normal. Escribir lleva tiempo. Esa idea de que nos sentamos a escribir y la historia surge sola porque las musas no la inspiran, eso es un mito, es muy bonito de escucharlo, pero eso no es verdad. Escribir cuesta. Y si no costase, escribiría todo el mundo y todo el mundo publicaría 4 o 5 novelas a lo largo de su vida. Piénsalo simplemente así. Ese mito de que la historia se escribe de forma fácil, de forma rápida, desmoraliza muchísimo. Yo tenía una alumna, Elena López, que se agobiaba mucho justamente por ese aspecto. Sin embargo, ha logrado superar ese miedo a no avanzar, ha logrado organizarse y ahora está avanzando a muy buen ritmo con su primera novela. Os va a contar su experiencia y también os va a advertir sobre esa leyenda que es escribir sin esfuerzo. Cuando una persona escribe, no se parece en nada a lo que nos plantean en la ficción. Me explico. Hay una serie antigua que se llama Se ha escrito un crimen. Y Se ha escrito un crimen va de una escritora de novelas de misterio y policíacas que se ve envuelta en situaciones de este tipo y ella misma resuelve los crímenes. Y en la intro de esta serie, ella se sienta en su mesa, coge su máquina de escribir y empieza a escribir, pero a una velocidad apabullante.
mentira. Nadie escribe así. Es imposible escribir así. Porque una novela implica un trabajo muy, muy grande. Una novela no es tener una idea y empezar a pensar, pues lo voy a empezar a hacer así. Y empezar a escribir taca, 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 como si no hubiese nada en lo que trabajar. Yo he conseguido escribir esta novela teniendo en cuenta varios puntos. Y el primero y el principal es el que estoy comentando, el trabajo previo. Fíjate que nosotros, de hecho, ya hemos hecho un trabajo previo. En la segunda lección vimos cómo crear un escenario y estuvimos jugando, ¿no?, con la idea de crear una ambientación, un lugar que nos fuese familiar, pero darle algunos detalles, algunas características que lo hiciesen particular. Y en la tercera lección hemos hecho lo mismo pero con un personaje. Hemos desarrollado un personaje, hemos aprendido a escribirlo, le hemos dado algo que lo haga más humano, más característico, más real. Bueno, pues imagínate que no hubiésemos hecho ese proceso. Imagínate que ahora vamos a empezar a escribir, pero yo lo único que tengo es una idea buena. Pues voy a tirar de tópicos, de clichés, de estereotipos, porque es lo que tengo a mano. Piensa que hacer una historia es un poco como cocinar, por raro que te suene. Yo no sé si te gusta la cocina, a mí me gusta bastante, y yo pues cuando cocino tengo dos opciones. Una es organizarme bien la semana. Si tengo tiempo, me organizo la semana, veo qué quiero cocinar, hago una lista de la compra, compro todo lo que me hace falta y ya puedo ir cocinando con calma. Pero también hay veces que no tengo tiempo. ¿Y qué hago? Cocino lo primero que tenga a mano. Lo que me encuentro en mi casa. Lo que tengo en la despensa. ¿Qué suele ocurrir? Que la comida que hago con prisa es menos rica, es menos saludable y es menos interesante que la que preparo con tiempo. Unos huevos fritos con patata, hombre, pues tan bueno, también cumplen su función. Pero entre eso y hacer un soufflé vegetal, pues yo prefiero el soufflé vegetal, que es algo diferente, que está más rico, que es más sano, tiene menos grasa. Lo mismo pasa al escribir. Imagínate que se te ha ocurrido una idea muy buena, una idea para una novela realista de detectives. En una gran ciudad aparece muerto en un ascensor un hombre completamente normal. Le han metido 2 tiros en la nuca. Parece el trabajo de un sicario, pero cuanto más investiga sobre esa persona, más normal parece su vida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo han matado? Bueno, pues imagínate que tú empiezas a escribir y no te has parado a pensar las cosas, solo tienes esta idea que es muy llamativa, es muy interesante, pero ¿cómo es el que investiga el caso? Pues tú vas a tirar de clichés, vas a coger a un policía que tú recuerdas de una película o un arquetipo de detective, no sé, el detective duro, lo que sea. ¿Y cómo es Madrid? Pues si no te has parado a investigar un poquito sobre, bueno, Madrid o Barcelona o cualquier gran ciudad, ¿no? Si no te has parado a investigar un poquito, va a ser una ciudad genérica. Entonces te va a quedar una historia con una muy buena idea, pero el desarrollo va a ser pobre, va a ser muy lineal. Sin embargo, si has dedicado tiempo a crear los personajes, a crear el escenario, todo eso te va a inspirar y va a enriquecer tu idea. Así que vamos a partir de ahora, vamos a dividir esta lección en dos partes. Vamos a hablar primero de unos aspectos puramente técnicos, cómo organizar la historia. Y después vamos a hablar de ideas para que haya un feedback, para que haya una retroalimentación entre los personajes, el escenario y la historia. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a empezar por el primer punto. Vamos a empezar por cómo hacemos una historia, cómo organizamos una historia, cómo organizamos la estructura, la narración y todos los elementos más. Yo te recomiendo que lo que hagas es una especie de esquema, un pequeño esquema de la historia. Vamos a coger el ejemplo de esta historia de detectives que yo te he contado. En vez de ponernos a escribir como locos, vamos a plantearnos primero el escenario. ¿Ocurre en mi ciudad u ocurre en otro sitio? Si ocurre en mi ciudad es muy fácil. Pongo los locales, los escenarios que quiero que aparezcan y como son sitios que yo tengo asimilados, que conozco, me va a ser muy fácil hablar de ellos.
Pero imagínate que son lugares que yo conozco por encima o conozco de oída o de televisión. Bueno, pues ahí tengo que poner algunos detallitos. Mirad, quedaría una cosa más o menos como esta que estamos viendo ahora en la pantalla. Pues mira, aquí vemos, ¿no? Algunas calles por las que yo quiero que ocurra la historia, un restaurante en el que quiero que los personajes vayan, porque es un restaurante al que yo siempre voy en Madrid, y bueno, pues unas descripciones mínimas de tal manera que por un lado a mí me inspiren, pero por otra, cuando yo me ponga a trabajar en la historia, imagínate, ¿no? Yo estoy escribiendo pues 2 tardes a la semana. Pues con mirar esto, a mí ya se me refresca la memoria. Entonces no tengo el problema de decir cosas contradictorias o que se me olviden ideas buenas que yo había tenido. Vamos ahora a seguir con los personajes. ¿Quién quiero que sea el protagonista? ¿Quién quiero que sean los secundarios? Intenta ser mínimamente original. Está bien que cojas conceptos que ya existen, ya lo hemos dicho, no, conceptos que existen no hay ningún problema, pero intenta hacerlos tuyos. Y para esto es muy fácil, escribir primero quiénes quieres que aparezcan en la historia y luego añadir más detalles. De hecho, según vas avanzando la historia, puedes ir sumando más detalles. Aquí vamos a ver, por un lado, qué es lo que se te ocurrió al principio. Venga, pues estos fueron los conceptos básicos. Y ahora, según has ido escribiendo la historia, se te han ido ocurriendo algunas cosillas y las has ido ampliando. Fíjate, ¿no? Cómo cambia todo, cómo los personajes son más ricos. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tienes que volver hacia atrás a la historia, a lo mejor tienes que dar un poquito de marcha atrás y revisar el principio para que todo encaje. Bueno, pues no hay ningún problema. No pasa nada con eso. Ahora, la tercera cosa que tenemos que tener clara, la historia, qué es lo que ocurre. No hace falta que contemos la historia con un gran desarrollo. Puede ser una historia perfectamente sencilla. Puede ser un resumen muy básico. Pero si lo tenemos puesto por escrito, podemos ver a lo mejor errores o cosas que se pueden mejorar. Volvemos a lo mismo. Yo escribo este resumen básico. Y ahora se me ocurren una serie de ideas y las voy apuntando. De tal modo que, si te das cuenta, al final tengo dos cosas. Tengo la historia, pero además tengo una posibilidad de ampliarla en ciertas direcciones, de contar ciertas cosillas, de darle un trasfondo más importante a la historia. Pues todo eso se me va ocurriendo a lo mejor a lo largo de varios días. Importante. Cuando estamos escribiendo. Pero mientras tanto podemos ir pensando. Tú puedes estar desayunando que se te ocurre una idea, pues coges tu libreta y la apuntas. Puedes estar paseando y que se te ocurre una idea, bueno, pues te la apuntas en el móvil y cuando llegas a casa la apuntas. Todo esto hace que el trabajo previo a escribir no tenga que ser tú a solas en tu cuarto con silencio absoluto. No, no, hay muchos momentos a lo largo del día en los que tú puedes estar pensando en tu historia y se te van ocurriendo detallitos. Anótalos, simplemente. Una vez ya sabemos cómo es tu historia, la tendremos que dividir en varios actos. Para que nos hagamos una idea, los actos son como las grandes secuencias que van dando lugar a la historia. Todo tiene usualmente varios actos. Ahora bien, no es lo mismo una novela que un relato corto. Vamos a ver qué actos serían. Por ejemplo, la introducción. La introducción es una presentación de los personajes, los principales, obviamente. Y también una presentación de la situación. ¿Cuál es la típica presentación de una historia romántica? Chico y chica se conocen. Típica presentación de una historia con un crimen. Han matado a alguien y llega la persona que lo va a investigar. Ese tipo de cosas. La introducción suele ser pues muy sencilla, plantea simplemente la situación. En un relato corto la introducción puede ser un párrafo. En una novela pueden ser varios capítulos. Ya depende del estilo que tú tengas. Por ejemplo, Stephen King le gusta mucho desarrollar a sus personajes. Entonces, pues hay novelas en la que la presentación, lo que sería la introducción, puede durar perfectamente 100 páginas.
¿Pero por qué? Porque está desarrollando los personajes, está contándote el contexto, a lo mejor si son muchos personajes, pues claro, hay que centrarse en todos. Entonces, la introducción vale para que conozcamos a los personajes y veamos la situación principal. No tiene por qué durar ni mucho ni poco, pero es imprescindible que haya una introducción para que sepamos qué está pasando. Una vez pasamos la introducción, llegamos al desarrollo de la historia, o lo que se llama también el nudo. Esto lo que nos sirve es para contar ya la historia. Ya tenemos todas las fichas puestas sobre el tablero, ahora tenemos que ir moviéndolas como si fuera una partida de ajedrez. Para que nos hagamos una idea, si esto hubiese sido un juego, si estamos en un juego, la introducción sería cuando explicamos las reglas del juego a nuestros amigos y montamos el tablero. Imagínate que estás explicándole a alguien cómo se juega al ajedrez. Pues habrá que montar el tablero de ajedrez. Tendrás que explicarle para qué vale cada ficha, el peón, el alfil, el rey y la reina, y explicarle las reglas. El desarrollo o el nudo, ¿qué sería? Cuando la partida ya empieza. Pues aquí lo mismo, cuando la historia empieza a desarrollarse. Ya hemos conocido a todos los personajes. Ahora es cuando empiezan a moverse. Ahora es cuando la situación se va desarrollando poco a poco. ¿En qué es más característico el nudo? En que hay una evolución. La historia va evolucionando. La introducción suele ser, ha pasado algo y esto es lo que hay, mientras que el desarrollo se va transformando todo lo que sabemos. Y al final, eso nos lleva al tercer acto, que sería la conclusión. La conclusión es el cierre de la historia. Al final ocurre algo y eso tiene unas consecuencias para los personajes, para los secundarios, la propia historia que está ocurriendo, pasará algo con ella. ¿Se resuelve el caso? ¿No se resuelve? ¿Qué pasa, no? Al igual que la introducción, la conclusión puede ser larga. Una conclusión puede durar bastante. No sé si habéis leído El Señor de los Anillos, pero El Señor de los Anillos no es igual que la película. En la película la conclusión es bastante rapidita. Tiran el anillo, se salva la Tierra Media, besitos para todo el mundo, qué bonito todo, una ceremonia, dos ceremonias, Frodo y Bilbo se van de la Tierra Media, fin. Sin embargo, en El Señor de los Anillos quedan muchos cabos sueltos que hay que atar. Y Tolkien los va atando. Eso hace que la novela se alargue más. No hay ningún problema, volvemos a lo mismo. Una historia puede tener una conclusión larga o una conclusión que dure 2 páginas. No importa. Hay una cosa que es el ritmo, que es que, bueno, tendremos que evitar que haya partes que se alarguen innecesariamente o partes que sean demasiado cortas. Pero eso lo vamos a ir descubriendo con la experiencia. Así que en principio no os preocupéis. Lo importante es que tengamos claras cuáles son las partes de una historia. Y una vez tenemos clara cuáles son las partes de la historia, intentamos organizarlo. Esto lo podemos hacer en nuestra cabeza, pero también lo podemos poner por escrito. Mi consejo siempre es, cuando no tienes experiencia, ponlo por escrito, aunque sea un resumencillo. Y cuando tú eres una persona con bastante experiencia, pues ya tu cabeza lo hace automáticamente. Vamos a ver entonces, por ejemplo, cómo quedaría la historia que hemos estado hablando hasta ahora. Pues mirad, ¿no? Aquí tendríamos una introducción, efectivamente, como habíamos dicho, un nudo en el que se lleva a cabo toda la investigación y al final una conclusión en la que vemos qué es lo que ha sucedido. Si te das cuenta, no hay muchos detalles. Ahí está la diferencia entre si tú eres brújula o si tú eres mapa. Si tú escribes siguiendo esta técnica, ¿no? O este estilo de brújula, tú vas a ir conectando los actos y vas a ir desarrollando la historia según se te va ocurriendo, según vas escribiendo. Pero ya tienes todos estos elementos, los personajes, los escenarios, qué es lo que sucede. Por otro lado, si tú quieres tener mucha más información, pues lo que harás es que irás desglosando en capítulos o incluso en escenas la historia. Vamos a imaginarnos que tú quieres desglosarlo en capítulos. Pues vamos a dividir la introducción en 2 capítulos. Fíjate, quedaría de esta manera. De tal modo que tú ya tienes muchísimo más claro qué tienes que contar, quién va a aparecer, cómo va a aparecer. Es mucho más sencillo. Vamos, más sencillo, pero como nos decía Sandra Gallegos, ¿no? También es más aburrido.
te sorprendes menos. Ya has tenido que hacer todo ese proceso, lo has tenido que hacer previamente y está todo un poquito más cuadriculado. Ya depende con qué te sientas tú más a gusto. Ya te digo que a veces hay que probar ambas técnicas y a veces uno va fluyendo. Hay capítulos que a lo mejor no te hace falta saber casi nada para desarrollarlo. Y otros capítulos que no, que te va a hacer falta, bueno, toda la información posible porque son más complicados. Yo te recomiendo que cuando sean situaciones en las que hace falta información técnica, por ejemplo, pues imagínate, de tecnología, si es una historia de ciencia ficción, te hace falta saber cosas sobre la gravitación de los soles, te hace falta saber cómo funciona la inercia en el espacio. Bueno, pues ese tipo de cosas, cuanta más información tengas, más rápido vas a escribir. Sin embargo, si es una conversación entre dos personajes que a lo mejor tú conoces súper bien porque les has dado muchas vueltas, a lo mejor si te pones a escribir sobre la marcha es mucho mejor y mucho más natural que si intentas hacer un esquema previo. Prueba, prueba. Aquí yo lo único que te puedo plantear es que hagas muchas pruebas y vayas descubriendo qué te gusta. Y ahora vamos a hacer la primera actividad, ¿vale? Hemos estado hablando justamente de esta estructura. Bueno, pues quiero que me hagas una estructura de una historia. Quiero que me hagas una estructura de una idea que se te ocurra para un relato corto. No hace falta que me cuentes una supernovela. Que si tú tienes una idea para una novela, pues me lo planteas también. Intenta ponerme estas ideas básicas, ¿vale? Sé que a lo mejor te parece un poco raro esto de tener que escribir una idea general, como si fuera un proyecto de clase. A lo mejor te parece un poco raro esto de tener que desarrollar una especie de guioncillo de lo que vas a escribir, pero piensa que no es tan raro ni tan misterioso. Empecé a escribir muy jovencito, con 13 o 14 años. Nunca llegué a terminar prácticamente nada, hasta que con 18 o 19 por fin logré escribir algún relato que terminaba, una novela corta que terminaba, y me lié la manta a la cabeza, hice una novela larga, que en aquella época 400 folios era una burrada. Yo no sé cómo tuve valor para hacerlo. Lo escribí en una máquina de escribir, una cosa antigua ya, roja, una Koenigsegg, y escribía casi todas las tardes en la cocina de mi casa. ¿Cómo me organizaba? Pues curiosamente con esa primera novela, con Lágrimas de Luz, siempre supe lo que iba a contar prácticamente desde el principio. Y la historia, bueno, yo tenía un galimatías donde apuntaba en este capítulo pasa esto, en este capítulo pasa lo otro, en este capítulo pasa lo siguiente. Luego la novela se fue desarrollando, el personaje fue cobrando su voz. Y no voy a decir que se escribió sola porque me costó muchísimo. Tardé 9 meses en escribirla, que comparado con los 5 años que tardé en escribir Don Juan, hoy parece que es nada, ¿no? Pero era un reto, uno escribe para explicarse el mundo. Y yo con esa primera novela me expliqué el mundo. Y tenía mi mapita donde más o menos sabía lo que quería contar, sabía los tropos que quería poner, sabía las escenas que quería incluir. Y eso yo creo que sobre todo al principio es básico a la hora de escribir una historia larga. Otro aspecto importante que no debes olvidar es quién cuenta la historia. Recuerda que cuando estamos realizando una narración no es solo importante lo que pasa, también es importante la perspectiva, el punto de vista. ¿Quién está contando lo que sucede? O dicho de otra manera, ¿no? ¿Quién narra esa historia? Porque no es lo mismo una historia contada desde el punto de vista de un héroe que desde el punto de vista de un villano. No es lo mismo una historia coral en la que hay muchos personajes, todos ellos importantes, que relatar una historia muy personal que se vive desde el punto de vista de una única persona. Vamos a ver, por lo tanto, diferentes puntos de vista que podemos utilizar a la hora de escribir. La narración en primera persona es aquella en la que el narrador y el protagonista son la misma persona. Todo lo que se nos cuenta es subjetivo, es decir, quien nos cuenta la historia solo sabe aquello que conoce, solo sabe aquello que experimenta. Por lo tanto, cuando estamos escribiendo, siempre estamos utilizando el yo.
fui a este sitio, estuve aquí, hablé con él, pensé tal cosa, ella me dijo. Siempre el narrador está hablando desde lo que conoce y usualmente sucede en pasado, es decir, una historia que ya ha terminado y se nos está contando. Esto tiene una ventaja y es que el lector o la lectora van a conectar mucho con el relato. ¿Por qué? Porque es muy personal. Parece como si alguien real te lo estuviese contando, te lo estuviera relatando. Además, permite engañar a quien nos lee. Engañarlo como escritores o como escritoras, me refiero. ¿Por qué? Porque como dejamos fuera de su punto de vista ciertas cosas, le podemos dar una sorpresa. Hay escenas que no va a conocer la persona que nos lee porque el protagonista no las conoce. Vamos a tener, por ejemplo, situaciones a veces bastante divertidas, como Philip Kerr, un novelista, que en una de sus novelas de misterio, pues descubrimos al final de todo que el asesino es el protagonista. Lleva todo el tiempo investigando un caso, pero era un paripé, en verdad. El asesinato lo ha cometido él por unas razones que te explica al final y te deja totalmente sorprendido. Pues sí, es como si alguien te contase una historia y al final ¡Uy! Que se me ha olvidado contarte un detallito, que el asesino era yo, por cierto. Entonces, este tipo de narración favorece ese tipo de cosas, jugar con quien nos lee. Stephen King también lo hace mucho, por ejemplo, ¿no? Él cuando narra en primera persona, pues a veces hace referencia a cosas que van a pasar después. Dice, por ejemplo, en una de sus novelas, este suceso, que parecía poco importante, luego iba a tener consecuencias bastante graves para mí, pero yo entonces lo desconocía. Dice eso, te deja ya con la mosca detrás de la oreja, se pasa 200 páginas que no vuelve a mencionar para nada aquel suceso y de repente lo vuelve a meter cuando tú ya casi ni te acordabas. Y te llevas una sorpresa, pero además, en cierto modo, te sientes como que ha jugado contigo, pero para bien, es como la leche, pero si ya me había dicho que esto iba a ocurrir, o me había dejado ver que algo gordo se acercaba. Entonces, si queremos jugar de esta forma con quien nos lee, si queremos que sea una historia donde hay una conexión, un vínculo importante con el personaje, si las emociones son muy importantes y queremos que quien nos esté leyendo sienta esas emociones de una forma más viva, entonces la primera persona, la narración en primera persona, es una opción estupenda. La narrativa en segunda persona, cuando el narrador le está contando a quien nos lee qué es lo que está haciendo él, o sea, el lector, qué está haciendo. Tú cogiste la puerta y saliste a la calle y entonces viste y lo que sea, pero quien nos lee se convierte en el protagonista de la historia. Esto se ha utilizado en literatura, pero es relativamente complejo. Requiere una conexión con la persona que lee, que a veces es difícil de conseguir. Se utiliza, eso sí, mucho en los libros juegos. No sé si conocéis unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura, de los cuales salieron montones de versiones, desde aquellos que te dan un rol y te dan unas poquitas opciones, a aquellos que te dan cientos de posibilidades y hasta utilizan elementos de azar para que la historia avance hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues en general esta narración en segunda persona es compleja. Yo no os la recomiendo cuando estéis empezando. Os la recomiendo, bueno, pues más adelante si queréis utilizarla, si se os ocurre una idea, pues estupendo, lanzaros. Yo nunca os voy a decir no hagáis esto, pero intentad tener un poco de experiencia previa, ¿vale? Antes de hacerlo. Y con eso pasamos, pues, al último tipo de narración que podemos tener. La narración en tercera persona es bastante habitual, de hecho suele ser la más común, pero tenemos que identificar dos formas distintas de hacerlo. Una sería lo que se llama tercera persona omnisciente, es decir, el que nos narra lo ve todo, es como un dios que está en las alturas del Monte Olimpo y sabe todo lo que sucede. De este modo nos cuenta lo que hace el protagonista, lo que hacen sus rivales, lo que hacen los secundarios y no miente nunca, solamente cuenta lo que hay. Esto, por ejemplo, pues está muy bien cuando tenemos una historia en la que hay montones de personajes.
Robert Jordan, por ejemplo, en La Rueda del Tiempo, su saga de novelas, pues va cambiando de perspectiva porque tiene muchos personajes y cada uno tiene pues algo que aportar a la historia. De tal modo que puede darse ese gusto, ¿no? De que va escribiendo a lo largo de 600 o 700 páginas que tiene cada novela, pero al ir cambiando el punto de vista, pues tú vas descubriendo cosas nuevas. Eso también lo hace, por ejemplo, para crear un efecto dramático Robert Harris. Robert Harris lo conoceréis seguro porque es el autor del Silencio de los Corderos, pero tiene una novela un poquito menos conocida que se llama Dragón Rojo y en ella va intercalando la perspectiva de un policía y la perspectiva de un asesino en serie. Y es muy interesante porque te caen bien ambos personajes. Llega un momento en el que tú te identificas en ciertos aspectos, obviamente, con el asesino en serie porque es consciente de que lo que está haciendo es una barbaridad y quiere parar. Y llegas a sentirte pues realmente vinculado, ¿no? con el asesino. Tú quieres que tenga éxito en parar, en detener su espiral de crímenes. Sin embargo, obviamente no lo consigue, la novela sigue para adelante, pero es muy interesante porque al jugar con ambas perspectivas hace que tú te sientas identificado pues con personajes muy contrarios y que en un momento esté diciendo, "Oh, Dios mío, ojalá que el policía lo detenga", y en otro dice, ay, ojalá que no lo detenga porque y si se recupera y si llega a ser una persona decente y si puede evitar que esto vuelva a ocurrir, el asesino. Entonces te tiene de un, vamos, dando botes de un campo a otro, como quien dice. Eso sería entonces el narrador omnisciente. Pero tenemos otro tipo de narrador. El narrador que solo conoce una parte de la historia. El narrador que tiene un límite a lo que conoce. Ese narrador suele centrarse solamente en la perspectiva de un personaje. Ahora bien, no nos cuenta las cosas como si fuera el protagonista o como si fuera ese personaje, sino que nos las cuenta desde fuera. Es como un observador que nos va relatando la historia. Desde ese punto de vista puede ser un poco subjetivo, porque no conoce lo que está pasando en todo momento, pero no llega a crear un vínculo tan increíblemente fuerte, pues como el que tenemos, ¿no? con un narrador en primera persona. Un ejemplo de este tipo de historias, pues mira, tenemos por ejemplo a Isaac Asimov en La Fundación, que ya hemos hablado de ella, pues estas novelas suelen tener un protagonista y siempre la acción va con ese protagonista. Nunca sabemos lo que hace otra gente. Nos llega de oídas a lo mejor. Pero sin embargo tampoco tenemos muy claro qué es lo que está pensando el protagonista. De modo que también hay lugar para la sorpresa, hay lugar para que ocurren cosas que no nos esperábamos. Por lo tanto, tenemos diferentes formas de jugar. Podemos jugar con diferentes perspectivas y según lo que hagamos, podemos sacarle mucho partido a la historia. Te quiero plantear ahora la segunda actividad de esta sesión. Ya has desarrollado un pequeño proyecto de relato o de novela. Puede que lo hayas hecho pues con mucho detalle o puedes que simplemente hayas abocetado unas ideas generales. Bueno, pues intenta desarrollar una pequeña escena de eso que has escrito. Puede ser de la introducción, puede ser de las conclusiones, puede ser un momento del desarrollo. Una pequeña escenita, no tiene que ser algo grande ni algo complejo. Ahora bien, intenta utilizar a un personaje que tengas muy claro en tu cabeza. Puede ser, por ejemplo, uno de los que creamos en la lección anterior, cuando hablábamos de creación de personajes. O puede ser uno que se te haya ocurrido de momento. O simplemente un personaje que te suene porque lo has leído varias veces o porque es un personaje de una serie de televisión y más o menos lo conozcas y tú te puedas imaginar cómo funciona. Bueno, pues escribe esa escena con ese personaje intercalando dos perspectivas. Primero, me escribes la escena desde el punto de vista de ese personaje. Y después me lo escribes como si hubiese un narrador externo, puede ser omnisciente, puede ser tercera persona, pero que cuente lo mismo que está ocurriendo. Y piensa, párate a pensar,
¿Qué diferencia habría entre lo que me está contando el personaje cuando es el narrador y lo que cuento yo como un observador? ¿Cómo va a variar la interpretación de la escena? ¿Cómo va a variar las emociones que se muestran? ¿Cómo cambian las cosas? Ya te digo que no hace falta que sea una escena grande. La idea es que pruebes a escribir en dos registros muy diferentes y te plantees cómo altera, cómo modifica eso la historia, para bien y para mal. Ya hemos contado cómo hacer la estructura de una historia, ya hemos contado qué tipos de narradores puede haber en una historia. Pero ahora nos queda una parte muy importante, que es hacer que las escenas tengan sentido. ¿Por qué? Porque bueno, tú bien sabes que los relatos, ya sean audiovisuales, ya sean escritos, ya sean gráficos, todo el relato tiene una serie de escenas que es a través de las cuales se va contando la historia. A veces esas escenas se unen en capítulos, pero no tiene por qué ser obligatorio. Hay libros que no tienen capítulos. Es una sucesión de escenas desde el principio hasta el final. Los relatos cortos tampoco tienen capítulos, no tendría sentido, ¿no? Si dura tan poquito, no tiene sentido hacer una división de la historia en varias partes. ¿Por qué la escena es importante? Bueno, porque una escena siempre tiene que aportar algo. Quien está leyendo no puede aburrirse con una escena. La escena siempre, aunque no tenga acción, tiene que darnos algo como lectores que somos. ¿Qué nos puede dar? Bueno, nos puede dar que la historia vaya avanzando, que ocurran cosas que hagan que la historia avance. Puede darnos desarrollo de personajes. A lo mejor la historia no avanza, pero aprendemos un poquito más de quiénes son el protagonista o los secundarios o una némesis que hay en la historia, por lo cual hace que ese esfuerzo en leer valga la pena porque entendemos mejor lo que está pasando. También puede haber acción pura y dura, puede haber una lluvia de balas y puñetazos que hagan que haya emoción. O simplemente puede ser un momento en el que los personajes se juntan para recapitular ideas. Las escenas puede pasar de todo, pero tiene que pasar algo. Para que la escena sea interesante, tienen que suceder cosas que nos llamen la atención. A veces pensamos que eso es muy complicado porque tenemos que utilizar nuestro poder de imaginación hasta el límite. Pero fíjate en las cosas que te rodean, fíjate por ejemplo en las noticias y descubrirás montones de pequeños detallitos que puedes apuntarte y utilizarlo en algún momento cuando estés escribiendo la historia oportuna. Un ejemplo de estos detalles, pues mira, hace unos días me topo con esta noticia. Una persona lleva años recibiendo a todas horas pizzas. Y lo que es más, una amiga suya que vive en otra ciudad también le ocurre lo mismo. Es decir, hay alguien tan obsesionado con él y con su amiga que está dispuesto a malgastar horas de su vida, a irse a dormir tarde para poder llamar por teléfono para hacer que le lleven pizzas, que está dispuesto a interrumpir su rutina cotidiana, que está dispuesto a buscar pizzerías nuevas donde le acepten los pedidos, solamente para fastidiar a estas dos personas. Eso lo metes en un relato, eso lo metes en un relato policíaco o como parte de una historia realista y sorprende un montón. No hay nada mágico, no hay nada de ciencia ficción, pero es sorprendente. ¿Qué hay detrás de esas pizzas? ¿Por qué le están llegando? ¿Cómo reacciona el personaje ante eso? En esta historia, por ejemplo, de prensa, esta persona se había vuelto, bueno, primero totalmente no alérgica, pero casi a las pizzas, ¿no? Le daban asco. Pero es que además escuchaba en la calle el ruido de una moto y se agobiaba. Empezaba a pensar con que era el repartidor que venía a darle más pizzas todavía. Entonces, pues fijaos, ¿no? El conflicto que una broma tan tonta puede llegar a hacer día tras día, mes tras mes, año tras año, lo que le puede provocar a una persona. Pues eso crea una serie de conflictos y de problemas en la historia que es interesante explorarlos. Pero no solamente tenemos que pensar en noticias, también podemos utilizar elementos de nuestra vida cotidiana o lugares o situaciones a los que hayamos acudido y absorberlos. A ver, cuidado con esto, porque a veces los amigos se enfadan, a veces los amigos dicen, macho,
¿qué más plagio a la vida? ¿Qué más metido en un relato? Yo tenía en el blog que escribía una sección que, bueno, pues era un amigo cuyo nombre me inventé, se llamaba Pablo Carbonell en la ficción, pero que estaba basado en las aventuras de un amigo mío que le pasaba de todo. Y claro, el pobre a veces me decía, tío, que la gente se va a dar cuenta que soy yo. Entonces es verdad que tenemos que maquillar y disfrazar las escenas de la vida real que cojamos. Óscar Lobato os va a contar, por ejemplo, cómo él puede coger una situación real que le ocurrió, transformarla, meterle elementos de ficción y hacerla tan creíble que los amigos acaban creyéndose más el relato que él está contando que sus propios recuerdos. Veréis, hay un caso muy curioso que me gusta comentar, y es que en una de mis novelas, En la fuerza y el viento, hay un pequeño pasaje que transcurre en un pueblo en Irlanda, en Carlingford. Bueno, yo elegí ese escenario primero porque convenía a la trama de mi novela, por razones que ahora no voy a entrar en ellas, y en segundo lugar porque estuve allí pasando una temporada de ocio con 6 amigos, éramos 6 los que fuimos. Nos lo pasamos bastante bien, nos integramos con mucha facilidad con la gente, vimos cosas muy interesantes y fuimos espectadores de hechos bastante singulares, bastante curiosos, que nos divirtieron muchísimo, pero que fuera del contexto de Carlingford no se entendería. Bien, cuando yo escribí la novela, pues cada uno de estos amigos y amigas recibió un ejemplar. Y cuando llegaron a la parte que se desarrolla en Carlingford, se quedaron tremendamente impactados, en choque. ¿Por qué? Porque claro, ellos sí habían visto, habían sido espectadores de lo que yo estoy narrando en la novela. Pero claro, habían sido espectadores del hecho real. Y lo que yo estoy narrando en la novela es una creación literaria de ese hecho. Entonces, el impacto para ellos fue tremendo, fue mayor. De hecho, a partir de ahí es que se bebieron la novela y todavía me confiesan que siguen, digamos, como enganchados al hecho de que yo había visto cosas que ellos no habían visto. Vamos a ver, yo había visto lo mismo que ellos. Lo que pasa es que yo voy por la vida un poco con una parte del cerebro reservada. Es decir, yo me relaciono con todo el mundo utilizando el cerebro exactamente igual para el trabajo, para las relaciones familiares, para estar con los amigos, para mi desarrollo urbano y social. Pero dentro de mi cerebro hay una cámara que va captando imágenes, tomando nota, extrayendo conclusiones, poniendo esos datos en conexión unos con otros, y que me permiten después darle una enorme potencia a la hora de expresarlos literariamente. Y eso es lo que más impresionó a mis amigos. Si te fijas, lo que Óscar está haciendo es algo de lo que ya hablamos en la segunda lección. Ha cogido un lugar real, un lugar que él conoce. Lo ha convertido, eso sí, en parte de su ambientación. Y lo ha modificado de tal forma que mezcla la realidad con la ficción. Al hacer esto, ¿qué es lo que consigues? Pues tienes un sitio que tú conoces bien, que estás describiendo porque tú has estado ahí o se parece mucho a un lugar donde has estado, pero al mismo tiempo dejas volar tu imaginación. Por eso, aunque la realidad es importante, aunque fijarte en cosas es importante, la capacidad de imaginar también es muy importante. Porque ahora tú piensas en los escenarios que tienes, le empiezas a dar vuelta y le sacas jugo. ¿Qué ofrece este escenario? Si yo estoy contando mi historia en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce, eso va a hacer que la historia vaya por un lado. Todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo puede contarte algo o puede contarle a alguien lo que tú estás haciendo. Sin embargo, si la historia se sitúa en una gran ciudad, pues ahí eres una persona anónima. Hay mucha gente que va a lo suyo y no saben nada de nadie, ni quieren saberlo. Intenta plantearte los escenarios de esa manera. ¿Qué es lo que te pueden aportar a la historia? Y verás cómo empiezas a coger cosas. El propio escenario te va sugiriendo cosas que tú puedes coger y ayudar a la historia. De igual modo, los personajes te pueden ayudar mucho.
En la lección anterior vimos cómo crear algunos personajes. Ahora bien, ¿qué pasa si los relacionamos? ¿Qué pasa si los unimos unos a otros? Por ejemplo, yo he cogido esta imagen del juego de rol Vampiro la Mascarada, concretamente del libro Chicago Nocturno, juego de rol de los años 90, en el que hay una gran cantidad de personajes, y en este escenario de Chicago, pues en concreto, hay decenas de personajes. Eso hace que sea muy complejo saber cómo se relacionan, cómo se sienten, con quién se llevan bien, con quién se llevan mal. Para ayudarte a organizarte, el juego te incluye esta especie de esquemita de la relación que tienen los personajes entre sí. De tal modo que sabe quién se lleva bien con quién se lleva mal, si tienen sentimientos encontrados, si tienen conexión, porque a lo mejor hay personajes que nos gustan un montón, pero nunca van a coincidir en una historia, porque no tienen forma de conocerse. Y a veces personajes que no se nos había ocurrido tienen elementos comunes que van a hacer que posiblemente pues se encuentren y tengan algún tipo de relación. Sería bueno que en toda historia que hagamos, cuando hay un puñadito de personajes, hagamos algo similar. Para saber si tienen alguna posibilidad de estar conectados entre sí. Para imaginarnos qué va a pasar cuando se conozcan, si acaso se conocen, o cómo habla uno de otro a sus espaldas. A lo mejor nunca llegan a encontrarse, pero sí pueden hablar sobre ellos. Eso nos pasa mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos amigos, conocidos, gente que a lo mejor no coincidimos todos a la vez, pero de los que hablamos mal en ocasiones, o a los que alabamos frente a otras personas. Eso ayuda no solo a dar realismo a la historia, sino que con este tipo de esquemas podemos tener las ideas más claras. Como siempre ocurre, cuando llevas tiempo escribiendo, nada de esto suele ser necesario. En tu cabeza automáticamente vas sacando los hilos, vas conectándolos de forma automática y no necesitas este tipo de ayudas. Pero ahora que estamos empezando, pues es buena idea utilizarlo. No te hace falta, para que no te agobies, no te hace falta saber dibujar, no te hace falta representar a los personajes físicamente. De todas formas, si tú quieres hacerlo, pues siempre puedes buscar en Google, por ejemplo, pues imágenes de actores, de actrices o dibujos, y puedes ir creando pues una especie de colección de a quién se parece este personaje o físicamente cómo viste, y después te ayudará simplemente a orientarte un poquito. Piensa que una imagen vale más que 1000 palabras, eso es cierto. Aunque nosotros no podemos utilizar imágenes a la hora de escribir, solo podemos describirlas, obviamente, pero para nosotros orientarnos, pues viene súper bien. Piensa además una cosa que te he dicho, a veces le damos vueltas a una historia, a veces nos cuesta avanzar con ella. Puede que una historia tarde semanas en escribirse. Por lo tanto, para que no se nos olvide la información y no tengamos que estar estudiando una y otra vez las notas que hemos tomado, este tipo de esquemas nos pueden ahorrar tiempo, nos puede facilitar tener claro qué está ocurriendo, cómo son los personajes y hará que todo fluya más rápido. Recuerda, por lo tanto, que es súper importante tener muy claro todo lo que está sucediendo en la historia, para que escribir sea algo fácil, sea algo fluido, no estemos agobiados ni agobiadas revisando constantemente la historia, las notas. Porque si una historia de 5 páginas pues es fácil de revisitar y releer y ver por dónde nos hemos quedado y qué hemos dicho, tú imagínate que estamos escribiendo una novela de 200 o 300 páginas. Ahí tenemos mucha más complicación. No podemos estar cada 2x3 releyendo la novela, nos volveríamos totalmente locos. En resumidas cuentas, no hace falta estar escribiendo 24 horas. Una parte del proceso creativo debe ser, a lo mejor, pasear, leer, irte a la playa, yo qué sé. Hacer cosas que no te requieran un esfuerzo grande, pero que te dejen la mente libre para darle vueltas a tu historia, para pensar en los personajes, para pensar en los escenarios. De tal modo que empieces, como ya te he dicho, a sacarle jugo a esos lugares, a esas personas o a esas noticias que has leído y puedas aplicarlas, puedas utilizarlas para crear escenas interesantes. Según vayamos conectando esas escenas, la historia empezará
a cobrar sentido. Por eso ya te decía que es bueno, sobre todo cuando empezamos, ir anotando qué queremos contar, aunque sea un simple boceto de novela, por así decirlo, de tal modo que nos sea mucho más fácil decir, bueno, pues hoy voy a escribir de aquí a aquí, o voy a intentarlo, y a lo mejor no lo consigo, pero voy a intentarlo, voy a escribir de aquí a aquí, y ya sé además que más adelante tengo que contar esto y más adelante aquello. Ahora bien, a veces tú te haces tu bosquejo, te haces tu esquemita, ¿no? Tienes ahí tus 3 actos divididos, tu inicio, tus conclusiones, tu desarrollo, y todo pinta muy bien en tu cabeza, pero la historia va demasiado lenta. Tú te das cuenta de que el ritmo es lento, le hace falta algo más a la historia. O quizás no, quizás tú te has puesto a escribir, has ido súper rápido, pero cuando te paras a mirar lo que has hecho, te das cuenta que ahí faltan escenas un poquito más de calma, que es demasiado, todo es demasiado intenso, demasiado rápido. Es un poco confuso. Hace falta momentos para recapitular, para desarrollar los personajes. Eso es, en resumidas cuentas, lo que nosotros llamamos el ritmo. Eso es lo que hace que una historia nos enganche o no. ¿Y cómo sabes si una historia tiene ritmo o no? ¿Cómo sabes si tu relato está funcionando o no? Bueno, pues eso es muy fácil. Y muy complicado, claro. Es muy fácil porque tú has leído un montón y seguro que identificas cuando una novela va bien, es rápida, es ágil, te seduce, y cuando una novela es lenta, es pesada, no te enteras de nada. Claro, es fácil, pero tú tienes un vínculo emocional con lo que has escrito. Lo que has escrito es tu pequeño bebé, es tu niño o tu niña. Es una cosa preciosa que tú has hecho con mucho esfuerzo. Y a veces nos cuesta ser objetivos. No porque nos engañemos a nosotros mismos, sino porque estamos tan implicados que asumimos ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando escribo sobre cómics para una revista de cómics, pues doy por hecho que el público sabe ciertas cosas. Y yo, como llevo años escribiendo sobre cómics, pues no tengo ningún problema. Me pongo a escribir y asumo mucho. Asumo muchísimo. Asumo que la gente que me lee sabe qué editoriales son las que estoy nombrando. Asumo que conocen como mínimo a los personajes de los cómics. Asumo que tienen una noción, aunque sea vaga, de los autores de esos cómics. Ahora bien, imagínate que me pide una revista que no es especializada en cómics, escribir algo sobre cómics. Tengo que replanteármelo todo. ¿Por qué? Porque el público no es especializado. Yo sé demasiado de cómics y a la hora de transmitirlo puede que no lo explique bien. Y eso es lo que nos pasa con nuestro relato. Nosotros en nuestro relato nos hemos documentado un montón, hemos pensado mucho en los personajes, sabemos mucho sobre ellos, tanto que a veces asumimos cosas que se nos olvida poner en la historia. Para ti puede ser súper obvio que la protagonista siente cierto malestar con uno de los secundarios. Porque, claro, llevas meses dándole vuelta a esa idea. Sin embargo, para quien te lee, pues eso no queda claro. Entonces, tú a lo mejor deberías de confiar, sobre todo al principio, en lectores y lectoras que te puedan hacer, desde el cariño, por supuesto, pero que te puedan hacer algo de crítica. Ahora bien, no aceptes esa crítica ciegamente. Relee lo que te han dicho que no funciona, piénsalo fríamente y si te parece correcto, haces el cambio. Si te parece que es que no te han entendido bien, que es que no se han metido bien en la historia, pues no hagas el cambio. Confía también en tu criterio. Aprende a confiar en ti. Y poquito a poco irás mejorando. Hasta que llegue un momento en el que sabrás juzgar con bastante facilidad si algo es legible o no, si algo tiene buen ritmo o no. De todos modos te digo que esto es algo que uno va aprendiendo, pero que siempre nos sorprende, que a veces llevas media novela escrita y te das cuenta de que algo no funciona. Eso es lo que le pasó a Javier Cosnava con la Segunda Guerra Mundial, que le costó un poco encontrar el ritmo. Pero no hay ningún problema, no hay que agobiarse, simplemente no hay que tirar la obra, por lo que más quieras, no digas esto no tiene ritmo a la basura. No, te quedas con lo que tiene, lo revisas y añades lo que hace falta. Lo bueno de un texto es que como no está publicado todavía, un texto en el que estamos trabajando, podemos modificarlo. Así que os dejo con Javier Cosnava, os va a explicar qué es lo que le pasó a él y por favor, hazle mucho caso
porque no merece la pena destruir algo que está quedando bien porque le falte algún detallito. Siempre se puede modificar. Vamos a escucharle. Es algo fundamental la experiencia. Y luego, la música. Es decir, yo creo mucho en la música. Muchas veces a la hora de corregir y en los procesos de escritura escucho música. Y una obra, siempre lo he dicho, es algo muy parecido a una partitura musical. Tú la vas escuchando y llega un momento que se hace aburrida, que te dice, aquí necesitas un tempo, un estribillo, otra cosa. Y la propia novela te lo da. Es decir, por ejemplo, en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, hay una de las historias que más le gustó a la gente, trata de un asesino que persigue al protagonista que se llama Morgan. Con la novela terminada y a punto de enviar, toda esa historia no existía. Me la releí y la música no me daba. Quiero decir, aquí falta algo. En estos capítulos, que eran unos capítulos un tanto aburridos, un tanto densos, necesito una historia que le dé fuerza, ¿no? Y entonces me saqué de la manga, truco de escritor, un asesino que lo perseguía para dar vidilla a la historia. Son trucos que vas aprendiendo según vas escribiendo. Ya te digo, experiencia. Tú mismo relees tu obra y dices, aquí necesita algo, pues se lo pones, como sazonando, vas poniendo otro símil, como sazonando una comida. Y con esto acabamos. Hay mucho más que podríamos decir, pero yo creo que lo importante no es lo que yo te diga, lo importante es que vayas intentando hacer las cosas que hemos visto aquí y poco a poco verás, igual que nos dice Javier, irás aprendiendo esos truquillos del oficio que son los que te van a dar la calidad y la capacidad de funcionar. Eso sí, le he pedido a Virginia Fernández que nos deje unos consejos finales. Venga, un empujoncito. Cuando estoy escribiendo una escena, cuando estoy escribiendo un relato, ¿qué debo hacer? Dame unos consejos. Y nos ha dicho lo siguiente. Y con esto nos despedimos. Nos leemos. Que esté bien escrito, que sea valiente, que sea todo lo original que se pueda hacer. Si ya estamos cansados, estamos hartos de leer siempre la misma historia. Si lo que tiene es el relato de cómo un señor con bigote y barba salva a la damisela en apuro, pues se casan y tienen 1,2 hijos, pues no los mande. O sí, si es una parodia y es original y es valiente y está bien escrito, pues mándalo, pero consejo, que esté bien escrito, eso, valentía, no se cobarde a la hora de experimentar y a la hora de explorar.